Dios les bendiga, amados hermanos. Quiero invitarle a abrir sus Biblias en el libro de Hechos. Hechos, capítulo 1, versículo número 8. Hechos 1, 8. ¿Me dicen amén cuando lo tengamos? Dice la palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oremos. Soberano Rey y Creador, Padre bendito de la gloria, te damos gracias, Señor, por un día más. Un día más, Padre, que usted nos regala para poder estar entre hermanos, Señor, para poder compartir tu palabra, Señor, para conocerte más, Dios. Porque sin ti no somos absolutamente nada, Dios. Tome el control total y absoluto de aquello que se va a compartir, Dios. Y que su palabra edifique nuestras vidas, Padre. Gracias te damos, amado Rey y Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tomemos asiento, amados hermanos. Hermanos, antes de seguir en el amor del Señor, quiero pedirle que si tiene su celular, por favor lo apague o lo ponga en silencio, en el amor del Señor, para no interrumpir lo que se está compartiendo. Si tiene su celular, por favor, apáguelo o póngalo en silencio. No se preocupe, Rafael Correa no lo va a llamar en este momento. No se preocupe. Hemos venido analizando un estudio que se llama Sígueme, que es el llamado que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Es un llamado de Dios para aquellos que anhelamos ser sus discípulos. ¿Cuántos anhelan ser discípulos del Señor? ¿Verdad? Todos aquellos que hemos respondido a ese llamado, venimos a ser discípulos suyos, ¿verdad? Y esa fue la primera parte. Hemos visto el llamado, hemos visto que el Señor nos ha ido ¿qué? Transformando. Estamos siendo transformados en el Señor. La semana pasada, ¿qué veíamos también? Veíamos que debemos deleitarnos en Dios. Amén. Debemos deleitarnos en Dios, ¿verdad? No puede existir un cristiano que no se deleite en el Señor. Porque ¿qué dice la palabra del Señor? Que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Debemos aprender a deleitarnos en el Señor. Hoy vamos a ver la parte en la cual nos toca ver la voluntad de Dios para nuestras vidas. La voluntad de Dios para nuestras vidas. Nosotros, por decirle, en nuestros hogares o nuestro círculo que tenemos, normalmente conocemos, ¿verdad? O nos damos cuenta cuando alguien quiere algo. ¿Qué es lo que desea? ¿Qué es lo que anhela? ¿Por qué? Porque ya lo venimos conociendo ¿cómo? Hace algún tiempo, ¿verdad? Hace algún tiempo. En base a gestos, en base a palabras, en base a un sinnúmero de cosas, en base solamente a miradas, nosotros ya sabemos lo que quiere la otra persona, ¿verdad? En el caso de repente de aquellos que somos casados, cuando el esposo se pone muy cariñoso, ya la esposa sabe lo que quiere. Cuando los hijos empiezan solitos a limpiar su cuarto, ya la mamá dice, algo quiere, ¿verdad? Y en base a estos y un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Nosotros ya conocemos qué es más o menos lo que desea, ¿verdad? ¿Qué es lo que desea? Igual, para nosotros poder conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, uno de los puntos básicos que debemos tener es que conocerlo, conocer a Dios, conocer a Dios. Siempre en nuestra vida diaria, nosotros enfrentamos situaciones sencillas unas, ¿verdad? De nuestro diario vivir, como por decirle, me levanto, ¿qué me pongo hoy? ¿Qué iré a almorzar hoy? Cosas por el estilo. Pero hay otros tipos de situaciones, que son situaciones que marcan nuestra vida, ¿verdad? Que nos direccionan para uno
o para hacia otro lado, alteran nuestra vida, ¿verdad? Situaciones como ¿qué carrera debo estudiar? Situaciones como ¿debo casarme? Situaciones como ¿es la persona indicada para mí? Situaciones como ¿a qué edad me debo casar? ¿Dónde debo vivir? ¿Debo vivir con mis padres? ¿Debo vivir solo? ¿Verdad? Todo este tipo de situaciones. Si nosotros somos cristianos, nos consideramos discípulos del Señor, todas estas preguntas tienen que tener otra base, tienen que tener otra pregunta atrás. Y esa pregunta atrás es, ¿cuál es la voluntad de Dios en todos estos aspectos? ¿Cuál es la voluntad de Dios en todas estas interrogantes que tengo para mí? ¿Qué quiere Dios para mí? ¿Cómo lo hago? Y después de esto, de preguntarme aquello, esta conlleva a otra pregunta. ¿Cómo conozco su voluntad? Sé que Dios quiere algo para mí, pero ¿cómo sé qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Cómo lo puedo hacer? Y no hay otra forma definitivamente, sino es conociéndolo. ¿Cómo podemos conocer al Señor? ¿Cómo conocemos al Señor? A través de su palabra, ¿verdad? No hay otra forma de conocer a Dios, sino a través del estudio de su palabra. Y hay otro punto. ¿Cuál es el otro punto? La comunión. La comunión con Dios. A través de mi comunión con Dios, ¿verdad? Empiezo a conocerlo más. ¿Por qué? Porque en nosotros, ¿quién mora? El Espíritu Santo. Y a través de esa comunión el Espíritu Santo se va fortaleciendo. Y como el Señor vive en mí, Él me va a guiar como a través de su Santo Espíritu, ¿verdad? Y ahí empiezo yo a conocer lo que es la voluntad de Dios. Al analizar la palabra, ¿verdad? Nos damos cuenta de que nosotros sabemos en quién hemos creído. Porque todos hemos creído ¿cómo? Por fe. Amén. Todos hemos creído por fe, ¿verdad? Y al analizar, seguir estudiando su palabra, nos damos cuenta de otro punto. ¿Cuál es ese otro punto? Que nosotros debemos entregarnos en forma que total al Señor. En forma total. Dios no quiere una parte de nosotros. Dios quiere de nosotros absolutamente todo. Amén. Dios quiere absolutamente todo de nosotros. Y vamos a analizar unos versículos en base a aquello. Mateo 6, 24. Mateo 6, 24. Dice la palabra del Señor. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué te está diciendo? Dios quiere el control total. Total. Total de cada uno de nosotros. Filipenses 2. Filipenses 2, versículos del 5 al 8. Filipenses 2, versículos 5 al 8. Dice la palabra del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué nos dice este versículo? Nos dice que nosotros debemos despojarnos ¿de qué?
de absolutamente todo. El Señor Jesús estaba al lado del Padre y no estimó aquello como cosa que aferrarse, sino que dice que se despojó a sí mismo. Y por eso el escritor Pablo nos dice al inicio: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Usted tiene estudios, no se aferre a sus estudios. Usted tiene posesiones, no se aferre a sus posesiones. Usted tiene un carácter, no se aferre a su carácter. Nosotros, en quien tenemos que aferrarnos y guiarnos, es en Cristo Jesús. Porque Él desestimó todo, desechó todo por amor a nosotros y en obediencia ¿a quién? Al Padre Celestial. Amén. En obediencia al Padre Celestial. Y ese debe ser el sentir de cada uno de nosotros. Ese mismo sentir, el despojarnos de todo y entregarlo todo en manos del Señor. Porque solamente de esa manera es como Él va a poder expresar su voluntad en nuestras vidas. Otro versículo, también muy conocido, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ahí viene la parte. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó, ¿verdad? El cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por cada uno de nosotros. Se entregó por cada uno de nosotros. Cuando decimos ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ¿sabe lo que estoy diciendo? Que yo no tengo que dejarme llevar por mi voluntad. Que yo tengo que dejarme llevar ¿por quién? Por la voluntad del Señor. Porque si yo digo que Cristo vive en mí, quiere decir que su voluntad debe gobernar mi vida. Amén. Su voluntad debe gobernar mi vida. No mis deseos, no lo que yo quiero, la voluntad del Señor. Queremos ser discípulos del Señor Jesús. Queremos portarnos como tal. La voluntad de Dios tiene que realizarse en nuestra vida. Nuestra voluntad debe dejarse a un lado para que la voluntad de Él se cumpla en nosotros. Y como el Espíritu Santo vive en nosotros y nosotros lo alimentamos a través de esa comunión con el Padre, a través de conocer su palabra, Él va a manifestar su voluntad en cada uno de nosotros. Y Él nos va a guiar por las sendas que Él tiene para nosotros. Por las sendas que Él tiene para cada uno de nosotros. Debemos obedecerlo. Debemos seguir sus mandatos. Debemos no solo identificarnos, sino hacer la voluntad de Él nuestra. Porque es a través de ella que vamos a lograr que muchas personas conozcan al Señor. Amén. Porque es de esa manera que cada uno de nosotros vamos a poder llegar a otras personas. Porque en aquello está lo que es el anhelo y el deseo del corazón de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a revisar un poco. Nuevamente volvamos a Hechos, hermanos. Hechos 1. Hechos 1. Versículo 7. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y viene el versículo de 8 que ya lo vimos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No nos toca a nosotros conocer los tiempos. Lo que nos toca a nosotros es cumplir la voluntad de Dios. Amén. Nos toca a nosotros cumplir la voluntad de Dios, que no siempre va a ir en la misma dirección que nuestra voluntad. No siempre. Por eso es que solo los valientes arrebatarán el reino de Dios. Amén. Porque no es fácil dejarse guiar por el Señor. Pero cuando nosotros hemos decidido seguirlo, eso es a lo que estamos llamados. Dejarnos guiar por Él, despojarnos de nosotros mismos y que el Señor haga su voluntad en nosotros. Y el Señor la manifiesta a través de su palabra. Recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Y seremos qué? Testigos. Testigos de lo que Dios quiere hacer. ¿Cuál es el anhelo de Dios? El anhelo de Dios es que todo hombre, toda mujer, de toda la nación, conozca su voluntad. Ese es el anhelo del corazón de Dios. ¿Cuál es la gran comisión? ¿Cuál es la gran comisión? Id y haced discípulos. ¿En dónde? En todas las naciones. En todas las naciones. ¿Quiere decir esto que su palabra debe ser compartida en dónde? En todo el mundo. Compartida en todo el mundo. No solamente el Señor nos habla de compartir su palabra. Nos dice id y hacer ¿qué? Discípulos. Discípulos. Hacer discípulos en todas las naciones. Y este es el deseo del Señor. Este es el anhelo de Dios. Que hagamos discípulos. Y este anhelo del Señor de que su gloria sea manifiesta en todas las naciones, no es un anhelo de ahora, del Nuevo Testamento. Es un anhelo que Él lo ha manifestado desde el Antiguo Testamento. Vamos a revisar. Salmo 67. Salmo 67. Versículos del 1 al 4. Dice la palabra del Señor. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones que tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgará a los pueblos con equidad y pastoreará las naciones en la tierra. Y Cristo es el pastor de Ecuador. Amén. Dale un aplauso al Rey. Veamos otro más. Habacuc 2. Habacuc 2. Está entre Nahum y Sofonías. Gran ayuda, hermano. ¿Sí está en la Biblia, hermano? ¿Ah? Sí, ya, perfecto. Habacuc 2. Versículo 14. Habacuc 2, versículo 14. Dice la palabra del Señor. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. El conocimiento del Señor tiene que ser en toda la tierra. El anhelo del Señor es que todo el mundo lo conozca. Ese es el anhelo de Dios. Que el conocimiento de su palabra lleve a todos rincones. ¿Por qué? Porque el anhelo del corazón del Señor es que en la mayoría, todos, procedamos a la salvación. Ese es el anhelo de Dios.
Ese es el anhelo de Dios. Pero es un camino difícil, no es un camino sencillo. Mateo 24. Mateo 24, versículos 46 al 49. Perdón, versículos 12 al 14, Mateo 24, versículos 12 al 14. Dice la palabra del Señor: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Dice la palabra, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es el anhelo del corazón del Señor? Que su palabra sea conocida en todos lados. En todos lados. Sin importar lugar, sin importar idioma, sin importar absolutamente nada. El anhelo del corazón del Señor es que su palabra sea conocida. ¿Será fácil poder compartir de la palabra del Señor en todo el mundo? Pongámonos un momento a pensar esto. ¿Qué tan difícil puede ser hoy en día que en la mayoría del mundo no se escuche la palabra de Dios? ¿Qué existe hoy en día que no había antes? Internet, telecomunicaciones, ¿verdad? Muchas cosas. Yo he escuchado muchas cosas, muchísimas cosas, sobre el Internet, que el Internet es del diablo, que las computadoras son del diablo, que la televisión es del diablo. Todos lo satanizamos. Absolutamente todo lo queremos satanizar. Pero yo les digo algo. Yo me baso mucho, me gusta mucho investigar en Internet. El asunto es, ¿qué tenemos en el corazón cada uno de nosotros cuando utilizamos el Internet? ¿Qué tenemos en el corazón cada uno de nosotros cuando prendemos el televisor? ¿Qué tenemos en el corazón cada uno de nosotros cuando compartimos diferentes cosas por Facebook, por Twitter? Póngale usted la red social que quiera. Nosotros somos los que convertimos en bendición o maldición aquellas cosas. Nosotros, lo que tenemos en cada uno de nuestros corazones. Dice la palabra del Señor que nosotros recibiremos ¿qué? Poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Recibiremos poder cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Todos, ¿verdad? Todos aquellos que hemos creído tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? En nosotros, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que en cada uno de nosotros, ¿qué existe? Poder. En cada uno de nosotros existe poder. Poder. En cada uno de nosotros. ¿Somos menos que aquellos profetas que hicieron tantas cosas para el Señor? No. Nosotros tenemos una gran ventaja, hermanos, sobre el Antiguo Testamento. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento con el Espíritu Santo? ¿Qué sucedía? ¿El Espíritu Santo moraba en aquellas personas? ¿Sí o no? No. No moraba. El Espíritu Santo iba, venía y se iba. Venía y se iba. Hacía la obra y se iba. En cambio nosotros ahora tenemos el privilegio, hermanos, de que el Espíritu Santo mora en nosotros. El poder que ellos tenían era un poder momentáneo que el Señor les enviaba y se iba. Pero en nosotros mora ese poder. Ese poder está en nosotros, hermanos.
¿Qué estamos haciendo con ese poder, hermanos? ¿Qué estamos haciendo con el poder que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros? A través de la palabra conocemos la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor es que su palabra sea ¿qué? Esparcida, ¿por dónde? Por todo el mundo. Sea esparcida por todo el mundo. ¿Estamos utilizando el poder que Dios nos ha dado para aquello, hermanos? ¿O no lo estamos haciendo? ¿Cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer? El poder está en nosotros, hermanos. No es nuestro conocimiento. No es nuestra forma de hablar. Es el hecho de llenarnos con el Espíritu Santo. Es el hecho de fortalecer el Espíritu Santo que mora en nosotros. Es el hecho de llenarnos de la palabra de Dios. Y cuando nosotros nos llenamos de la palabra de Dios y fortalecemos al Espíritu Santo a través de la comunión con el Padre, entonces el poder se empieza a manifestar de una manera que nosotros no la podemos conocer, que nosotros no la podemos manejar. Pero es ahí cuando la gloria de Dios se manifiesta. Es ahí cuando vemos cosas maravillosas. Es ahí cuando dejamos que el poder que hay en nosotros empieza a manifestarse a nuestro alrededor, que nuestros familiares cambian. Que aquel esposo que no quería saber nada del Señor empieza a decir, oye, quiero acompañarte. Quiero conocer de ti. Que aquel hijo que estaba en problemas, que estaba en drogas, empieza a cambiar de a poco. Que aquella esposa que tenía una actitud hostil, empieza a querer acercarse del Señor. No somos nosotros, no es que somos bonitos, es el poder del Señor que obra en cada uno de nosotros. Cuando ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros y Él guía nuestra voluntad. Es ahí que se conoce el poder del Espíritu Santo. Es ahí cuando se manifiesta, hermanos. Empieza a manifestarse. Hechos 4. Hechos capítulo 4. Versículo 29. Hechos 4. Versículo 29. Dice la palabra del Señor en esta oración de los creyentes, cuando pedían confianza y valor. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo, ¿qué? Hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. A través de la oración, a través de compartir su palabra, el poder del Espíritu Santo se manifiesta. Dice el versículo 31, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué pasó? Tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos esa comunión? ¿Qué pasa cuando nosotros cuidamos esa comunión? ¿Qué pasa cuando nosotros nos llenamos de su palabra? ¿Saben lo que pasa? Que se empieza a manifestar la gloria de Dios. Se empieza a manifestar la gloria de Dios. ¿Ha sentido alguna vez usted algo que no entiende? ¿Algo que no comprende? ¿Algo de lo cual usted no tiene el control? Pero ¿sabe que es algo maravilloso que está sucediendo? Cuando de repente usted empieza a compartir con alguien y empieza a ver que ese corazón duro empieza a cambiar. Cuando ve que una mirada, un rostro severo empieza a cambiar cuando usted comparte o cuando usted ora. ¿Sabe lo que sucede? No es la gracia, no somos nosotros, es el poder de la palabra de Dios. Y es el Espíritu Santo el que empieza a obrar en esos corazones. Nosotros mismos a veces nos asombramos de ver
lo que puede hacer el Señor. Cosas maravillosas, cosas increíbles. El hecho de poder ver corazones que se han transformado de una manera increíble, de una manera asombrosa. ¿Por qué sucede eso? ¿Porque la persona reconoció que estaba mal y debía cambiar? No, porque el Espíritu Santo empezó a actuar. Cuando el Espíritu Santo empieza a actuar y el Señor nos empieza a utilizar como herramientas de bendición, es porque su voluntad se está cumpliendo en mi vida, en la vida de cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos dejamos guiar por el Señor y por su palabra, empiezan a suceder cosas maravillosas. Cosas maravillosas. De repente usted está ahorita sentado precisamente al lado de una persona que usted no esperaba nunca verla aquí. De repente usted está sentado al lado de un familiar con el cual usted nunca pensó ir un domingo en la mañana a escuchar la palabra de Dios. Usted le preguntaban eso años atrás y decía, eso es imposible. Eso no va a pasar. Este hombre no cambia. Esta mujer no cambia. Este chico no cambia. Y claro que no cambia por sí solo. Cambia a través del poder de Dios. A través del poder de Dios y de lo que Él hace en nuestras vidas. A través de aquello es que Dios obra. Dios empieza a tocar. Dios empieza a cambiar. Es por eso que tenemos que llenarnos del Señor día a día. Día a día. Llenarnos del Señor. Llenarnos de su palabra. Llenarnos de esa comunión con el Espíritu Santo. Estar llenos. Pero no todo queda ahí. Porque si yo estoy lleno, estoy con gozo. Hay una parte importante que nos dice la palabra de Dios en Hechos 1:8. ¿Qué dice que debemos ser? Debemos ser testigos. Testigos. Estamos llamados, hermanos, a ser testigos. Estamos llamados a ser testigos. ¿Estamos siendo testigos del Señor? ¿Estamos manifestando lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas? Y más que lo que nosotros mismos hacemos, ¿estamos manifestando lo que es la palabra del Señor? Hermanos, eso es un llamado como discípulos. Es una orden del Señor. Y me seréis testigos. Es una orden del Señor para con cada uno de nosotros. No es si tengo tiempo. No es si no hay el partido voy. No es que si me van a ofrecer algo, entonces ahí sí voy a compartir esa casa. No, hermano. La obligación de cada cristiano es compartir lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. La obligación de cada cristiano es, a través de lo que el Señor ha hecho en nosotros, compartirlo con el resto para que otros puedan ver la gloria de Dios manifiesta aquí. Milagros. Milagros no son cosas de repente maravillosas que solamente cuando el Señor las puede hacer que abre los mares. Milagros son corazones transformados por el poder de Dios. Ese es un milagro. Milagro es que matrimonios sean restaurados. Eso es un milagro. Cuando la gente dice, no, ese par ya no pueden estar más juntos, Dios dice, sí se puede, porque hay poder. En mí hay poder. Y cuando el poder de Dios se manifiesta, cuando la voluntad de Dios se manifiesta, no hay nada ni nadie que pueda oponerse al poder de Dios. No hay nadie que se pueda oponer al poder de Dios. Es por eso, hermanos, que debemos ser testigos. Debemos compartir del Señor. Estamos viendo precisamente lo que se necesita para ser un discípulo de Dios. Lo que dice la palabra de Dios. En lo que va del año, hermano, ¿a cuántas personas le ha compartido? ¿Con cuántos ha sido testigo de lo que Dios puede hacer? ¿Con cuántos? Y no me refiero, no es que yo comparto siempre aquí los domingos, no me refiero de hermanos en Cristo.
Me refiero de personas que no conocen de Dios. De eso estoy hablando. ¿Conocen en nuestros trabajos que somos cristianos? Pocos, amén. ¿Está haciendo un grupo de la secreta, pastor? Estamos siendo cristianos de la secreta, hermanos. Debemos de manifestar. Y usted me dirá, pero hermano, yo no estoy haciendo nada malo. Yo no estoy tomando, yo no estoy andando con mujeres o con hombres, yo no estoy bailando, yo no estoy haciendo nada de eso. ¿Verdad, hermano? Pero ¿sabe qué, hermano? No está haciendo nada extraordinario. No es nada extraordinario hacer aquello, hermano. Pero lo que no estamos cumpliendo es la voluntad del Señor. Porque no estamos compartiendo. Debemos compartir de la palabra del Señor a las personas que están a nuestro alrededor. Debemos propiciar que otros se acerquen a nosotros para poder compartir de la palabra del Señor. ¿Cuántas personas conocemos de repente en nuestros trabajos que están pasando problemas? Que están sus matrimonios destrozándose, que están teniendo problemas con sus hijos, que están teniendo problemas en los lugares donde viven. Dentro de nuestros barrios, ¿a cuántos conocemos que tienen problemas y dificultades? ¿Les hemos compartido la palabra del Señor? ¿Les hemos por lo menos regalado un tratado? Si no lo estamos haciendo, hermanos, ¿por qué? Es nuestra obligación, hermanos. Es la obligación de cada uno de nosotros como discípulos del Señor. Pero hermano, de repente no me lo va a recibir bien. Es que ese señor es un grosero, por eso yo no le comparto. ¿Y no se acuerda, hermano, cómo era usted? ¿No se acuerda cómo era usted antes de conocer al Señor? Usted era una persona agradable a la cual alguien se le acercaba, cuando te voy a hablar de Dios, y usted le decía, uy, sí, sentémonos a hablar de Dios. No, le cerraba la puerta. No estoy, no quiero saber nada, mi vida está tranquila. Eso decíamos nosotros, al menos así era yo. Así era yo. Yo no quería saber nada de Dios. Yo pensaba que la forma como estaba viviendo era la forma correcta, era la forma bien, y que yo no le hacía, porque eso es el punto principal en el cual nos centramos. Y yo no le hago mal a nadie. Yo vivo mi vida y no me meto con el resto. Pues ¿sabe qué? El Señor sí quiere que nos metamos en esas vidas. El Señor sí quiere que nos metamos en esas vidas, porque es a través de lo que nosotros testifiquemos que otras personas se van a acercar al Señor. ¿Qué hubiera pasado si aquella persona que se acercó a usted no hubiera tenido la valentía de decirle, oye, Cristo te ama, Cristo te quiere conocer? ¿Y saben qué? Nosotros vivimos en una realidad, en una sociedad que no se compara con otros lados. ¿Saben lo que sucede con los musulmanes? Musulmanes, miren lo que estoy hablando. Cuando se convierten al Señor, cuando aceptan al Señor, primero, están en peligro de muerte. Cuando ellos profesan su fe, están en peligro de muerte. ¿Y saben cuál es el orden que ellos siguen? Cuando alguien se convierte, siendo musulmán, se convierte al cristianismo, lo primero que le hacen hacer es esto. Piensa en un listado de personas que no conozcan de Cristo. Así empiezan. Haz un listado de personas que no conozcan de Cristo. Imagínate que a un musulmán le digan, haz un listado de personas que no conozcan de Cristo. ¿Sabe qué? Es casi toda la gente que conoce. Porque casi nadie conoce de Cristo. Luego de que hace ese listado y se da cuenta de la cantidad del universo que tiene de personas, el segundo paso que les dicen a ellos es, yo quiero que hagas una lista de 10 personas, a las cuales tú les puedas compartir de Cristo sin que te maten. Sin que te maten. Piensa en ese listado de 100 personas, piensa en 10. Piensa en 10. En 10 personas que tú les compartas y por lo menos no te maten.
Así se comparte allá la palabra de Dios. Así se está compartiendo. Y dentro de ese listado de 10 personas empiezan a compartir. Empiezan a compartir. Así es allá, hermanos. Nosotros aquí, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? ¿Una mala cara? ¿Que nos digan estás loco? Allá es cuestión de vida. Y a pesar de que es cuestión de vida, hermanos, allá se está compartiendo la palabra de Dios. Allá la gente se está llenando del poder de Dios para compartir la palabra. Y están siendo transformados muchos corazones allá. Están siendo transformados los corazones en nuestras familias, de las personas que tenemos alrededor nuestro. ¿Están siendo transformados? ¿Estamos compartiendo con ellos o no? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que anhela Dios de nosotros, hermanos? ¿Saben lo que anhela? Que dejemos que Él tome el control total de absolutamente todo. Usted puede hacer un listado de 10 personas que no conozcan de Cristo. ¿Lo puede hacer? ¿Sí lo puede hacer? ¿Saben lo que podemos empezar a hacer? Hacer ese listado de 10 personas y empezar a orar por esas 10 personas. Empezar a orar por esas 10 personas para que sus corazones sean atraídos hacia el Señor. Empezar a orar. Tener un tiempo de ayuno. ¿Que tenemos que ayunar? Pues tenemos que ayunar. Tengamos ese tiempo de ayuno. Pongamos esas 10 personas. Si le parece mucho 10, ponga 5. 5 personas. Y ore por esas 5 personas. Clame por esas 5 personas, hermanos. Para que esos corazones sean atraídos al Señor. ¿Qué podemos hacer después? Hay algo lastimosamente con lo que nosotros todavía luchamos. Y es la vergüenza. Y es el qué dirán. Nosotros pensamos, pero ¿qué va a decir de mí tal persona? Pongamos las manos, pongamos todo en manos del Señor, para que el Señor nos quite esa vergüenza de compartir del Señor. Nos dé la valentía para poder hablar de Él en cualquier lugar y ante cualquier persona. Amén. En cualquier lugar y ante cualquier persona. Para poder compartir de Él, para poder compartir de su amor. ¿Y cuándo lo hacemos? ¿Cuándo compartimos con esas 5 personas? ¿Saben qué, hermanos? Una persona así por así, no se le va a decir, no se le va a acercar a decir, oye, compárteme del Señor. Tenemos que empezar a ver, hermanos, las maneras y las formas con las cuales poder acercar a esas personas a Dios. Acercar a esas personas al Señor. De la misma manera, hermanos, como a nosotros nos acercaron al Señor. La obligación de nosotros, hermanos, como discípulos, es compartir con los demás, con aquellas personas que no conocen. Nosotros decimos, son inconversos, están perdidos, sí, pero así estuvimos nosotros. Así estuvimos nosotros. ¿Cuántos de nosotros quizás no estuviéramos ahorita aquí con nuestras parejas si no hubiéramos conocido del Señor? Seguramente hoy domingo estuviéramos chuchaquis, solteros, pensando tengo que pasar las pensiones para mis hijos. Eso estaría pasando con muchos de nosotros, hermanos. Pero gracias por la misericordia de Dios, que hoy estamos aquí en este templo para alabar y bendecir su santo nombre. Es por eso, amados hermanos, que nosotros debemos de dejarnos guiar. El Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Y cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, la gloria de Dios se manifiesta. Quiero invitarlos a ponerse de pie, hermanos, y a cerrar sus ojos por un momento. Hermanos, no hay nada más hermoso que la gloria de Dios. No hay nada más hermoso que la gloria de Dios.
No hay nada más hermoso que ver la gloria de Dios manifiesta en un hogar. No hay nada más hermoso que aquello. No hay nada más hermoso que ver cómo Dios restaura hogares, cómo Dios restaura familias. De la manera que ha restaurado las nuestras, nosotros podemos ser testigos de aquello para que se sigan restaurando muchos más hogares. Señor, tu presencia es mi guía, yo la siento en mí. No hay nada más hermoso que tu gloria, Señor. Tu presencia es mi guía, yo la siento en mí. Cuando tu espíritu comienza a moverse, nuevas fuerzas tú me das, Espíritu Santo, tú eres mi guía, derrama de tu gloria, llenando este lugar. Espíritu Santo, tú eres mi guía, derrama de tu gloria, llenando este lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo. No hay nada más hermoso que tu gloria, Señor. Tu presencia es mi guía, yo la siento en mí. Cuando tu espíritu